Bien. Entonces, viendo acá el segundo grupo, que sería los gastos de capital, o también que lo llamamos como, a ver, como, aquí está, resultado, gastos de capital, sí, gastos de capital, o también se lo puede llamar cuenta de inversión, ¿no? Gastos de capital igual. Entonces vemos ahí, en los gastos de capital, también el detalle. Aquí está el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, pero ya desglosado, ¿no? Y aquí dice, en el primero dice compras de activos fijos, que claramente aquí todas estas cuentas se refiere a las compras de los activos fijos, ¿ya? Son cuentas que se los ha agrupado, se los ha clasificado justamente para las compras de los activos. Aquí vemos maquinaria de equipo, construcciones, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, ¿ya? Estudios y proyectos. Entonces todo esto se refiere a la compra de los activos. En cuanto a este segundo grupo, gastos capitalizados a ver, gastos capitalizados según el elemento del costo y otros costos capitalizados. Entonces aquí dice sueldos y jornales, aportes patronales y seguro social, aporte patronal para vivienda, bienes corrientes, bienes no personales. Ya, esto puede pasar, por eso, esto es un poquito ya más complejo, ¿no? Es un poquito más complejo porque puede variar, porque ustedes saben que cuando nosotros queremos, por ejemplo, cuando se está haciendo, por decir, ejecutando una obra, ¿no? Una obra para, digámoslo, para la alcaldía, un ejemplo. Entonces, si hay personal que esté trabajando ahí directamente, que le llamamos mano de obra directa, digamos, ¿no? Sería, se, se le llamaría mano de obra directa, digamos, ¿no? Si es personal de la empresa, o sea, personal de la institución, personal de la alcaldía, pudiese ser tal vez, no sé, los que están encargados tal vez de vigilar la obra, ¿no? El supervisor, ¿no? Tal vez, si existe tal vez un personal que esté directamente, que tenga una relación directa con la alcaldía, que sea trabajador de la alcaldía, y estas personas estén ejecutando una obra, ¿no? Entonces, ese costo, cuando se termine la obra, eso se va a capitalizar, ¿ya? Y va a ser, como dice acá, con ejecución y proyecto, perdón, ejecución, a ver, estado de proyectos, construcciones, bienes de dominio público y bienes de dominio privado, ¿ya? Entonces, esto va a ir junto con esto de acá, ¿no? Va a ir junto. Entonces, todos los gastos que se hagan llamemos mano de obra directa, sueldos y jornales, aporte patronal para vivienda. Entonces, todo esto se va a ir capitalizando, ¿no? Pero eso, a diferencia de esto, no lo podemos ver, tal vez, eso no lo podemos ver en el estado de ejecución de presupuestaria de gasto. O sea, eso puede estar dentro del primer grupo. Aquí miren, el primer grupo, ¿se acuerdan acá del primer grupo? Servicios personales, servicios no personales, empleados permanentes, pudiese estar dentro de esto, ¿ya? Parte de este grupo o de este subgrupo puede ser que corresponda a esto de acá, ¿ya? Parte de eso. Entonces eso ya hay que verlo más internamente, hay que indagar más internamente para poder determinar qué parte de esto corresponde, porque se dan cuenta aquí está, el valor es mayor a lo que me está mostrando, ¿no? En el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, aquí muestra 1.000.000 o 1.260.000.000, y aquí está por encima, ¿no? 1.295.000. Entonces parte de acá
corresponde a este grupo de acá. ¿Ya? Corresponde aquí. ¿Ya? Por eso este de aquí, si se dan cuenta, este monto que vemos acá es menor. Aquí es 308 millones y lo que pudimos encontrar, o sea, en el estado de ahorro, en la cuenta inversión, podemos llamarlo en la cuenta de inversión o gastos de capital, tenemos un monto superior a lo que pudimos encontrar así a simple vista, digamos, ¿no? A simple vista hemos estado buscando según a la definición y hemos encontrado estos valores y nos da 261 millones. Entonces parte de esto está dentro del otro grupo, ¿no? Pero solo que como no podemos, digamos, ver internamente, empaparnos más adentro, más detalladamente, entonces no podemos saber exactamente cuáles son, ¿no? Esos montos que corresponde aquí. Pero lo que podemos definir es que sí, este, cumple regularmente, ¿no? Cumple. Estamos llegando casi a ese monto, ¿no? Pues aquí vemos también el grupo transferencias de capital. Transferencias de capital. Aquí vemos los activos. Este es el estado de ejecución presupuestaria y de gasto. Entonces estamos aquí viendo todo lo que son los activos reales, ejecución de gastos en compra de activos fijos. Vemos también la transferencia de capital, ¿ya? Capital, se dice transferencia de capital, no transferencias corrientes, solamente las transferencias de capital. Eso también le corresponde a este grupo, ¿no? De los gastos de capital, ¿ya? Entonces, eso sería entonces en cuanto a este estado de capital o estado de inversión. Ahora veamos el último grupo, la última parte, que sería la cuenta de financiamiento de las aplicaciones financieras, Y tenemos aquí los subgrupos: inversión financiera, amortización de la deuda, disminución del patrimonio. Entonces hagamos también la misma comparación. Aquí vemos entonces aplicaciones financieras, 335 millones y pico, ¿no? Vemos acá detalladamente el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento del grupo aplicaciones financieras. Entonces aquí ya lo tengo todo desglosadito. Y también aquí chocamos también con el mismo problema, que no podemos identificar todo, ¿no? Porque aquí se lo ha agrupado como el estado de ahorro, inversión, financiamiento tiene su propia estructura de cuenta, ¿ya? O sea, crea una estructura en base a la información del estado de cuenta de recursos y gastos. En base a esa información va agrupándolo en sus diferentes cuentas que ya viene, bueno, ya se puede decir definido, ¿no? Y se lo va a ir agrupando, ¿no? Entonces, aquí vemos que se ha podido identificar estas cuentas: amortización de préstamos internos a corto plazo, que eso va de acuerdo también aquí al concepto, amortización de deuda, ¿ya? Entonces, eso lo hemos podido identificar en el estado de ejecución presupuestaria de gastos. Por ejemplo, ¿dónde está ese monto? A ver, amortización de préstamos internos a corto plazo, amortización de préstamos externos, disminución de otros pasivos, 950.000. Aquí está, creo, esa disminución de otros pasivos está con el mismo nombre. Obligaciones por afectación del Tesoro General de la Nación. Aquí gastos de vengados no pagados, otras fuentes, servicio de la deuda pública externa, servicio de la deuda pública interna. Hemos utilizado este grupo, que es el grupo número 6, del estado de ejecución presupuestaria de gastos, el grupo número 6. ¿Ya? El grupo número 6 nos habla sobre el servicio de la deuda pública y disminución, que esto va acorde a lo que nos dice aquí en el concepto, ¿no? Aplicaciones financieras, inversión financiera, amortización de deuda,
disminución de patrimonio. Entonces, todos estos conceptos van acorde a ese grupo. ¿Ya? Pero hay una variación también. Hay una variación. Aquí tenemos 306.6 millones y aquí tenemos 335 millones. ¿No? 335 millones, pico. Entonces, esa variación nos puede pasar también por lo mismo, ¿no? Si nosotros aquí aplicamos el concepto de ampliación de recursos, como les estaba diciendo en un momento, aquí por ejemplo, cuando nosotros estamos pagando, tenemos un ingreso, si disminuye caja o se incrementa, perdón, caja, para nosotros va a significar un gasto, ¿ya? Para nosotros va a significar un gasto. Cuando estamos recepcionando ingresos por concepto de tributo, según el concepto de ampliación, toda disminución o disminución de activo corriente para nosotros es un recurso y todo incremento del activo corriente es un gasto, ¿ya? Entonces eso también se va a aplicar acá, ¿no? Aquí dice, veamos a ver uno que diga gastos no pagados, disminución de otros pasivos, disminución de otros pasivos, para nosotros eso va a ser un gasto, ¿ya? Disminución de pasivos, va a ser un gasto. Si vemos acá por el concepto, disminución, aumento de pasivo corriente va a ser un recurso, pero lo contrario sería disminución de un pasivo corriente sería un gasto, ¿no? A ver, veamos si tenemos acá otro ejemplo. Disminución, aquí, disminución, a ver, este es un incremento de activo corriente. Ya, no tenemos un ejemplo. Pero esos conceptos nosotros ya tenemos, a medida que vamos empapándonos más en este caso del caso particular de cada institución financiera, vamos a poder identificar con el concepto de ampliación de recursos y gastos, ¿no? Y vamos a poder agruparlo en estas cuentas, ¿no? Entonces eso sería en cuanto al avance de esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? A ver. Voy a preguntar. Cari, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta, Cari? ¿Está comprendiendo más o No, menos lo que es Listen, oye, Listen, ¿cómo va a ser su examen de usted, el más o examen? menos? Sí, En la ¿de primera qué parte, tema o cómo vamos a en la dar? primera parte, o sea, va a ser por trimestre, pues, ¿no? Va a ser por trimestre. La evaluación que se va a dar va a ser el primer trimestre. Entonces, lo que hemos avanzado en el primer trimestre, que sería la unidad 1, 2 y también creo que parte de la 3. Entonces, hasta ahí va a ser la evaluación. Va a haber, les he pasado preguntas de cuestionario, ¿no? ¿Se acuerdan que les he pasado preguntas de cuestionario? La unidad Sí, eso es 1, teoría, digamos, va a ser teórica. pura teoría de A mí me ajá, entra eso, todo lo que es Listen. concepto. El concepto de ampliación de recursos creo que ya está en la segunda parte. De todos modos, le voy a confirmar a ver eso, porque el concepto de ampliación lo hemos llevado en la unidad número 3. Sí, en la unidad número 3. Ya, tendría que revisar ahí en el avance si también entra parte de eso. Pero creo que no. Creo que más seguro que no. Va a ser más teórico, más teórico. Es más teórico. Todo lo que le he dado a los cuestionarios, eso va a entrar ya, ¿no? De la ley SATCO, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley, ¿cómo se llama? De la Contraloría General del Estado, ¿cómo se llama? Más que todo de la ley SATCO, ¿no? Todo lo que va dentro de la ley SATCO. Eh, ¿Cómo se llama todo esto? Los subsistemas de la ley SATCO, no recuerdo ahí todos los nombres, pero tiene varias partes, digamos, de la ley SATCO, donde ahí también tenemos que clasificarlo, ¿no?
eso, los nombres de los subsistemas, por decir, ¿no? Ok, Entonces, Listen, eso va a porque entrar. si ya para el segundo trimestre sería bueno que nos dé un práctico, digamos, para que veamos esto que usted habla de el devengado, todo eso lo que ya hemos avanzado, digamos, porque ahí ya vamos a estar un poco perdidos. Sí, yo lo que estoy viendo es que otros docentes están mandando como un banco de preguntas. Seguramente eso también voy a hacer, ¿no? Si es que voy a primero también preguntar bien cómo va a ser, porque si ellos lo están haciendo tal vez porque ya han tenido tal vez alguna, ¿cómo se puede decir? Una reunión o tal vez lo hacían de esa manera anteriormente, no sé. Pero de todos modos, si es de ese modo, yo les voy a comentar también eso que va a ser de ese mismo modo, ¿no? Esa misma modalidad. Les voy a mandar un banco de preguntas donde van a ir todas las preguntas posibles, ¿no? Y ya ustedes estudian de eso, digamos. Porque eso es lo que estoy viendo de algunos docentes que están mandando así, ¿no? Ya, entonces, Ok, listo. si es así, entonces yo les voy a mandar, le voy a confirmar primero que, ¿no? Que vamos a tener esa modalidad y yo les voy a mandar eso y ustedes después van a estudiar eso, ¿no? Lo que le voy a mandar, ustedes repasan todo lo avanzado, en otras palabras. Pero ahí van a estar ya las preguntas, lo que tienen que ustedes ya estudiar más, digamos, ¿no? O sea, de ahí voy a sacar Mayormente, las... Listen, nos dicen el tema, bueno, el año pasado nos decían los temas del tema que íbamos a dar examen, a veces era uno, a veces era dos, pero ellos nos decían de qué tema para que estudiemos. Ya, claro, claro. Pero, claro, pero lo más lógico sería que se va a tomar de todo lo avanzado, digamos, en el primer trimestre. O sea, lo que se considera como primer trimestre, por decir unidad uno 2 y 3 un ejemplo, ¿no? O si es unidad uno y 2. Entonces, todo eso entraría en el primer trimestre, o en la primera evaluación. Y lo demás, digamos, ya sería para el segundo trimestre, ¿no? Lo que estamos El único que nos avanzando. tomaba de todo Listen era el Listen y el Arión. Después los otros licenciados siempre nos daban un tema o dos a lo mucho. Ujú. De todos modos, yo voy a averiguar bien, Cari, eso voy a averiguar porque la verdad que no sé cómo es el sistema, ¿no? Porque puede ser que tal vez pueda haber cruces de examen también, cruces de evaluación, entonces no quiero también tener problemas, digamos, en esa parte, ¿no? Que si se presenta esa situación, entonces otros le van a presentar o ustedes pueden tomar evaluación con otro docente, por decir. Entonces, o sea, hay que prever todas esas situaciones que puedan pasar, ¿no? De todo modo, yo ya les voy a pasar la información, ¿no? Esta semana tiene que salir así. Esta semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que tengan, jóvenes? ¿Ninguna? No le hice ninguna. Ya. Ya, muy bien. Entonces, la tarea es la misma que les he estado dando anteriormente, la estructura. Copian la estructura de esa misma página, ¿ya? Por lo menos de 3 niveles. Háganlo de 3 niveles para que ustedes vean ahí las cuentas. Quiero que ustedes ya vean ahí las cuentas también. Anoten las cuentas para que eso también ustedes se vayan empapando de esas cuentas que se están utilizando, que ya en la parte práctica, que es la última unidad, ya lo vamos a ver incluso más detalladamente, ¿no? La última unidad es la más larga, ¿no? Porque ahí es pura práctica, ¿no? Entonces ahí ya tienen que conocer por lo menos las cuentas, ¿no? Que existen de cada estado financiero, ¿ok? Voy a sacar una captura, jóvenes, y con eso ya terminaríamos. Espera un ratito.